Para nadie es un secreto que este mundo no es un paraíso, ¿verdad? Por otro lado, no podemos evadir nuestras responsabilidades ni los problemas que conlleva vivir en un mundo caído. Y el reto que tienen los cristianos hoy consiste precisamente en vivir como cristianos aquí y ahora, a pesar de las circunstancias adversas que nos rodean. El pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios que vamos a ver hoy, a estudiar hoy, vamos a ver esa realidad como la presenta Pablo en toda su crudeza. Él la presenta así, cruda delante de nuestros ojos. Nuestro Dios demanda de sus hijos que le imiten a Él. ¿Y eso qué significa? Entre otras cosas, andar en amor. El amor ha de ser el móvil, el motivo detrás de todas las cosas que nosotros hagamos, de todas nuestras acciones. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 14. ¿Qué demanda tan grande? Qué elevada y al mismo tiempo qué sublime. Pablo era un hombre muy realista. Después de esbozarnos las alturas tan sublimes que uno puede alcanzar, como las que encontramos en los versos 1 y 2 de este capítulo 5. Inmediatamente después pasa a mostrarnos el lado oscuro que tiene este mundo. Lo primero que encontramos en este pasaje, que vamos a ver en los versos 3 al 4, es una lista de pecados que los creyentes deben desechar. Ahora que nosotros, como creyentes, somos hijos de luz, Él nos exhorta a que desechemos estas cosas. Y en segundo lugar, las razones que tenemos para que la desechemos. Y finalmente, las exhortaciones que da el apóstol Pablo, que se derivan de todo este pasaje, versos 9 al 14. Yo quiero invitarle a leer la carta a los Efesios, capítulo 5, a partir del versículo 3. Efesios 5, 3 al 14. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, porque en tu infinito amor y en tu misericordia has permitido que estemos aquí hoy nuevamente. Señor, ahora nos vamos a exponer a tu palabra, a tus enseñanzas. Por eso que queremos que tú la apliques a cada uno de nosotros con la ayuda de tu Espíritu. Para eso te rogamos que tú nos uses para gloria y honra tuya. Señor, ¿quién es suficiente? Todo lo podemos porque tú eres quien nos da la fuerza. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo inicia esta sección con un pero, indicando de ese modo de que todo lo que va a decir a continuación tiene que ver o está estrechamente ligado con lo que él ha venido diciendo antes. Estos pecados que se mencionan en los versos 3 y 4 se contraponen al amor que él menciona en los versículos 1 y 2. La práctica de estos pecados no conduce, sino que se opone violentamente al amor genuino que emana de Dios y que debe caracterizar a su pueblo. ¿Cuáles son estos pecados? En primer lugar, Pablo menciona la fornicación o inmoralidad. Toda actividad sexual fuera del marco sagrado del matrimonio es un pecado contra la santidad de Dios y un atentado contra el amor genuino. El verdadero amor se opone a la fornicación, como se opone también en segundo lugar a toda inmundicia, a toda clase de impureza o indecencia. Y el término que Pablo usa aquí es más amplio todavía que el anterior. No solo incluye los hechos, sino que también las palabras, los pensamientos, las intenciones del corazón. Porque es allí donde se generan estos deseos. Es allí donde se fabrican las pasiones contrarias a la santidad de Dios y contrarios al amor. Por eso Pablo conecta en el texto la inmundicia con la avaricia, versículo 3. Y la palabra avaricia significa literalmente excederse, deseo de tener más. Y usualmente está asociada en la Escritura con el amor al dinero. Pero en nuestro texto parece tener una connotación más amplia. La avaricia es ese deseo incontrolado o descontrolado de satisfacernos a nosotros mismos. No importa el coste. Queremos, deseamos. Dice John MacArthur, hablando de este asunto, por parecer estos pecados tan atractivos y prometedores, esposos son olvidados, hijos son descuidados, hogares son destruidos, amigos son puestos a un lado, porque no se escatima esfuerzo con tal de cumplir el deseo de tener a aquella persona
codiciada. Y todo eso en nombre del amor. Por eso Pablo nos advierte en nuestro texto acerca de estos pecados que no deben tener cabida, ningún lugar en la vida del creyente. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio? Mantente alejado. Punto. Mantente lejos. Aquí no valen años en la fe, conocimiento de las Escrituras. Aquí solo vale la técnica que usó José. ¿Usted se acuerda? José, ante Potifar, la esposa de Potifar, salió huyendo. Esa es la mejor técnica. Salir corriendo. Por eso Pablo dice, no te expongas. Estas cosas ni aún se nombren. Hablando de la mujer seductora, dice en Proverbios capítulo 5, verso 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Mantente lejos. Y yo me pregunto, mis amados hermanos, ¿estamos nosotros, los cristianos, de esta generación, la que nos ha tocado vivir, tomando en serio estas advertencias? ¿Estamos cuidándonos como debiéramos de la influencia de los medios de comunicación? Porque esos son los que ejercen una influencia tremenda en todos nosotros, para llevarnos a ver como normales las cosas que Dios tiene como una aberración. Estamos cuidándonos realmente y estamos cuidando a nuestros hijos. Mis hermanos amados, no piensen ni por un instante, ni por un segundo, que esas cosas a las que se exponen continuamente nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, no están moldeando su forma de pensar. ¿De qué vale que tengamos nosotros devocionales familiares, 15, 20 minutos hablándole de la Biblia, cuando pasan horas frente a la computadora, frente a la televisión, frente a un teléfono, toda la semana ahí, horas y horas y horas? Y el problema no está en la televisión, el problema está en el teléfono, en internet, ni la computadora. El problema no está en ninguna de esas cosas en sí misma. El problema está en el criterio que nos gobierna a nosotros a la hora de hacer uso de esas cosas. Un pastor amigo mío dice que el problema del legalista y el problema del mundano es el mismo. En esencia es lo mismo. El legalista dice no, sin tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Y el mundano, contrario, dice sí a todo, sí, porque es permisivo, ¿verdad? Pero tampoco sin tomar en cuenta el principio bíblico. Pues he aquí, mis hermanos, una clara directriz de las Escrituras. Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nosotros somos santos, dice Pablo. Hemos sido comprados por precio. Hemos sido apartados para Dios. Hemos sido apartados para su gloria,
para que procuremos ser como Él, imitándoles. No es una lista la que aparece aquí de reglas humanas, lo que debe gobernar al cristiano. No es que ahora no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a hacer lo otro. No. Sino el deber de imitar a Dios. Sed pues imitadores de Dios, dice Pablo en el versículo 1 de esta carta. Y nuestro Dios es santo y es puro, muy limpio de ojos para ver el mal. Bueno, pon esa meta delante de ti. Ponla ahí. Y ella te será de gran ayuda para hacer uso sabio y prudente de las cosas de este mundo. Pero hay otros pecados que Pablo menciona y que él ve apropiado decir en este contexto. Aparece en el versículo 4. Y los tres términos que Pablo usa en el texto, de una forma u otra, tienen que ver con nuestro hablar, el hablar nuestro. Aunque no todos se limitan exclusivamente a pecados de la lengua, pero tienen que ver con el hablar. El primer término que Reina Valera traduce como palabras deshonestas significa literalmente algo bajo. Y era usado en aquellos días para referirse al lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente. Y no estoy hablando ahora que a la hora de hablar, nosotros, vosotros, no me estoy refiriendo a eso, sino el otro extremo. Incluye todo tipo de cosas que debería avergonzar a un verdadero hijo de Dios. Y luego Pablo menciona las necedades. Y esta palabra abarca toda conversación ociosa. Una conversación que no conduce a nada, que es contraria a la decencia y a la sobriedad cristiana. La palabra griega que usa es morología, que viene de moro, que significa tonto, y logía, que es hablar, que viene del ego. Podemos traducirla literalmente entonces como hablar sandeces, hablar tontería, hablar como un tonto. Y finalmente Pablo menciona la truhanería. Y esta palabra, que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, es difícil de traducir de una forma adecuada. La Biblia de las Américas la traduce como groserías. Y en la Nueva Versión Internacional, como chistes groseros. Este tipo de persona tiene mucha facilidad para volver, para tornar, para convertir las conversaciones en cosas sucias o indecorosas. Siempre tiene una anécdota chistosa que contar, relacionada con lo que se está hablando. Un comentario que hacer, una cosa que decir, pero usualmente todo relacionado con cosas indecentes. De ahí que la palabra llegara a significar agudeza para contar chistes vulgares o groseros. Bueno, si tomamos todos estos términos juntos, vemos que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nuestro hablar, aún nuestra risa, deben ser gobernadas por la santidad y la pureza de Dios. No es necesario ser un indecente y un grosero para tener algo con lo cual reírnos. No es necesario de ninguna manera, se los digo. Este tipo de hablar es pecaminoso.
y no es consecuente de ninguna manera con nuestra profesión de fe. Por eso es que Pablo recalca una y otra vez que estas cosas no convienen. Esas palabras no se quedan en simples palabras, no, sino que contaminan el corazón, corrompen el alma, endurecen la conciencia. Cuando nos acostumbramos a tomar como broma o como chiste cosas que son indecentes, groseras, llegará el momento en que lo vamos a dejar de ver como algo que está mal. Vamos a empezarlo, no está tan mal. Perderemos de vista la perspectiva que tiene Dios sobre estas cosas. Mis queridos hermanos, cuidemos nuestro hablar. Pero Pablo no se limita a darnos una lista de pecados que deben ser desechados, sino que nos da también buenas razones para que nosotros desechemos estos pecados. Y es lo que pasaremos a considerar en el segundo encabezado. Pablo nos da distintas razones, pero estrechamente ligadas unas con otras, para que nosotros podamos resistir estos pecados en nuestra vida. En primer lugar, nos dice que los que practican estas cosas no tienen lugar en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Con esta lista de pecados que aparece aquí es esencialmente la misma que aparece en los versículos anteriores, solo que Pablo añade aquí idolatría. ¿Cuál es la razón del problema que tienen los fornicarios, los inmorales, los avaros? Bueno, que están puestos sus afectos y sus confianzas en otros objetos y no en Dios. Pablo nos dice también, en segundo lugar, que esos pecados atraen sobre los hombres la ira de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el tiempo de Pablo, había personas, como también hay hoy, que no tomaban estos pecados en serio. ¿Y qué decían? Que se puede ser cristiano a la vez que indulgente con estas cosas. El domingo pasado nosotros veíamos en la carta de Judas que él menciona en su carta a los falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia. ¿Y qué hacían? Que convertían en libertinaje la gracia de Dios. Bueno, los mismos falsos maestros con los que la iglesia de Cristo ha tenido que luchar a través de la historia. La salvación es por gracia, no importa lo que tú hagas, ya tú eres salvo. No importa cómo tú vivas, la salvación ya tú la tienes segura. Si has creído en Él, ¿es verdad? Sí. Nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. No es por ninguna cosa que nosotros hagamos. Y esta salvación también está segura en Cristo. Pero esa gracia que salva, también transforma y produce un estilo de vida que no es consecuente con la práctica de estos pecados que se mencionan. Para nada. Estas son palabras vanas y engañosas, dice Pablo. Palabras desprovistas de verdad. Porque lo cierto es que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes de ellos.
Pablo nos da otro argumento más sobre el cambio radical que se ha operado en cada uno de nosotros si realmente somos cristianos. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Venir a ser cristiano no es algo tan simple como algunos piensan y otros hacen creer. Ser cristiano no es asumir un estilo de vida. Antes yo era de una forma y ahora soy de otra. Cambié. No es dejar de hacer ciertas cosas y seguir unas cuantas reglas. No, para nada. Es un cambio tan asombroso que solo puede ser obrado en nosotros por medio del poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Ese es el que transforma nuestra vida. El problema del hombre no es que vive en un mundo de oscuridad. Es un problema más grande aún. Y es que la oscuridad, las tinieblas, viven dentro de él. El hombre sin Dios carece de luz. Eso es lo que dice Pablo. Este hombre, por causa del pecado, no es capaz de discernir lo que realmente necesita o lo que realmente importa en esta vida. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, sumido en el error, en una ignorancia total, en la más densa oscuridad. Por causa de Cristo, ahora somos luz, porque Él es luz. Dice Juan en su Evangelio, capítulo 8, verso 12, hablando de Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Es en virtud de nuestra unión con Él que ahora nosotros somos luz. Por tanto, debemos andar como hijos de luz. Y ese hecho extraordinario debe hacerse evidente en todas las áreas de nuestra vida. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. ¿Qué exhortaciones da el apóstol Pablo que se derivan del resto del pasaje? Versículos 9 al 14. Si ya no somos tinieblas y estamos en luz, ahora debemos actuar en consecuencia. Pablo está razonando con los hermanos de Éfeso, trayendo argumento tras argumento, exhortación tras exhortación, para traer convicción a sus almas, para mover a estos cristianos a la obediencia. Hermano, la santificación no es una cosa que se produce ahí momentáneamente. Somos cristianos y ya. No. Es un proceso gradual que nos lleva toda nuestra existencia. Muchos piensan que lo que tenemos que hacer es abandonarnos al Señor. Déjalo a Él orar. Él se encargará. No hay ninguna necesidad de que nadie nos exhorte. No hay que hacer ningún esfuerzo
porque eso nos conduce al legalismo. Solo déjate llevar, vacíate para que el Señor te llene. Deja que la gracia obre y se encargue de todo. Bueno, todo eso está muy bonito. Es muy místico. Pero no es eso lo que encontramos en la Biblia. Pablo no está diciendo, bueno, ahora que ya soy luz, dejen que esa luz brille por sí sola. No. Más bien lo que él está diciendo es, por cuanto ahora sois luz, deben actuar como hijos de luz. No participen en las obras de las tinieblas. Repréndanlas. He aquí lo que debes hacer. He aquí lo que no debes hacer. Y es a partir del versículo 9 que Pablo nos menciona 3 frutos que caracterizan ese andar en luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Toda bondad, aquella excelencia moral que nos mueve a buscar el bien de otros, sin importar el costo. Los cristianos deben caracterizarse por la bondad, la benevolencia, el interés porque el otro esté bien. Dice primero a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Y Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si tú eres luz, deberías ver todos en ti algo diferente. La bondad debe delatarte. Y ese es el fruto que produce el Espíritu en un corazón cristiano. Justicia. Y eso no es otra cosa que dar a Dios y a los hombres, sobre todo a Dios, lo que es debido. Y este concepto, justicia, en la Biblia está muy relacionado, íntimamente relacionado a la ley moral de Dios. Vivir justamente es vivir con el estándar de la ley moral de Dios y todo lo que implica eso. Y finalmente Pablo menciona la verdad. Aquello que se opone o es contrario al error, el engaño. El creyente debe ser honesto, confiable, veraz, íntegro, sin hipocresía. Eso es ser verdadero. Entonces la bondad tiene que ver primeramente con nuestra relación con otros. La justicia enfoca primeramente nuestra relación con Dios y con la ley que refleja el carácter, y la verdad enfatiza nuestra propia integridad, nuestra sinceridad. Estos son los frutos que produce la luz que hay ahora en nosotros. Ahora bien, si queremos andar como hijos de luz, debemos examinar cuidadosamente y continuamente la senda de nuestros pies, a ver si lo que vamos a hacer es conforme al carácter de nuestro Dios, el carácter de Dios revelado en su palabra, a ver si es conforme a la ley moral de Dios, a ver si es un reflejo del carácter de Dios. Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa palabra que Reina Valera traduce como comprobando, significa discernir, probar, poner a prueba, examinar. Y es la misma palabra que usa Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2,
para exhortarnos a no conformarnos a los patrones de este mundo. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Y ahora viene la palabra, comprobéis cuál sea vuestra buena voluntad, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados hermanos, debemos pensar si vamos a vivir en santidad. Por eso la Biblia dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. No podemos guardarnos solamente de aquello que es lo obviamente malo. No, yo no voy a hacer esto porque eso a todas luces es malo. Obviamente, eso está ahí expuesto. Cualquiera se da cuenta. Porque esas cosas que son peligrosas y son dañinas, se irán colando, se irán metiendo sutilmente en nuestras vidas y van a afectar todo. Van a afectar de una manera considerable y van a hacer mella en nuestra madurez cristiana. Nuestra relación con Dios se va a afectar. Y hay dos exhortaciones más en el texto que vamos a ver muy, pero muy brevemente. No solo debemos andar en luz, comprobando lo que es agradable al Señor en toda bondad, justicia y verdad, sino que también Pablo dice en el versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Ya lo dijo positivamente, ahora nos lo está diciendo negativamente. Así como son incompatibles la luz y la tiniebla, bueno, es inconsecuente que los hijos de luz adopten un estilo de vida de los que andan en oscuridad. La palabra participar conlleva la idea de disfrutar, de deleitarnos, de gozarnos, de alegrarnos con otras personas haciendo algo en común. Si andamos en toda justicia, verdad y bondad, hermanos, ¿cómo podremos deleitarnos al participar con los impíos en sus obras de impiedad? Eso es imposible. Muchas veces nos veremos en la obligación de denunciar el pecado, corregir el pecado, reprender el pecado, pero el punto que Pablo parece enfatizar aquí es que la vida del que anda en luz, o sea, nosotros, si somos creyentes genuinos, expone las tinieblas. No chistes groseros, no fijándose en los exámenes, no barqueando en el trabajo, no alabarnos por los adulterios y las fornicaciones. Yo me asombro porque he escuchado a cristianos hablando de su vida anterior como si eso fuera, yo era un tipo, tremendo. Tenía una mujer ahí en cada esquina. Y lo dice como si eso fuera una cosa para andar contando ahí sin ningún pudor. Y eso es lo que debe avergonzarnos. Si vivimos así, de la manera
que nos exhorta Pablo, seremos una reprensión constante para todos aquellos que andan en tinieblas. El versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hace ya algún tiempo se pusieron de moda los reality show. Cualquiera que va a un programa de afuera y cuenta con lujo de detalle su vida íntima o cualquier detalle de su vida íntima, sin una gota de pudor, sin darle vergüenza. Eso pasa. Por eso están las novelas, donde de una forma depravada presentan a los adúlteros, a los homosexuales como los héroes. Hermano, si nos acostumbramos a ver ese tipo de basura y a permitir que nuestros hijos se expongan a esas cosas, llegará el momento en que nos parecerá natural. Y eso es lo que buscan, que lo veamos como algo natural, cuando es todo lo contrario. Lo dejaremos de ver como Dios lo ve. Entonces no debemos participar de esas cosas infructuosas de las tinieblas, sino debemos reprenderlas. Pero debemos reprenderlas con la esperanza de que algunos sean rescatados y traídos a la luz. Así como nosotros fuimos traídos y rescatados de las tinieblas, dice el 12, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice la Biblia de las Américas, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es la luz. Viene a ser luz. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que la luz expone tal y cual es, y es muy posible que muchos de los que hoy están en tinieblas sean traídas de esas tinieblas a la luz. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando ellos vean claramente cuál es su condición, cuando se den cuenta, es lo que está diciendo Pablo, van a ser traídos de las tinieblas a la luz. Nosotros mismos somos ejemplo de eso. Los creyentes deben ser una fuente de luz para este mundo. Este mundo anda en tinieblas. Entonces nosotros somos la batería que alumbra este mundo. No solo a través de nuestra predicación del Evangelio, sino también con nuestro ejemplo. Y Dios usará ambas cosas para que muchos que hoy andan en tinieblas vengan a hacer luz. Esa es la conexión del versículo 13 con el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Existen varias interpretaciones aquí, no vamos de ninguna manera a meternos en eso hoy. Cualquiera que sea la interpretación de lo que Pablo está diciendo aquí, quiere puntualizar que hay esperanza para los que andan en oscuridad. Hay esperanza para los que están muertos, porque aquí se les invita a despertar e ir a la luz. Ellos pueden ser despertados
y traídos a la vida, a la luz. Y ese es el instrumento que Dios ha prometido usar para que los hombres sean traídos de las tinieblas a la luz. La verdad de su palabra, el evangelio de la salvación. A manera de conclusión, mis hermanos, todos los que profesamos la fe debemos evaluarnos objetivamente a cada uno preguntándonos, ¿soy yo realmente un cristiano? ¿Se está manifestando en mi vida en una forma clara y evidente el gobierno de Dios? Es evidente que mis hermanos ven que soy hijo de luz. ¿Perciben eso las personas que me rodean? La bondad, la justicia, la veracidad, la integridad. Esas cosas que caracterizan a los hijos de luz. Mi amado hermano, ¿es tu estilo de vida una reprensión para aquellos que andan en tinieblas? ¿Los cristianos no son perfectos? No. De ninguna manera. Ellos luchan con su pecado, se avergüenzan cuando pecan, cuando son vencidos, cuando son derrotados. Ellos procuran hacer la voluntad de Dios, porque su mayor deleite es agradarle a Él, serle fiel a Él. ¿Manifiestas en tu vida el gozo de la salvación? Eso es estar en luz. El gozo de conocer a Dios, el gozo de vivir con una esperanza. Y eso es lo que las personas que nos rodean deben ver. Y para los que están esta mañana aquí, que no tienen al Señor, que no tienen a Cristo. Como te habrás dado cuenta, si no eres un hijo de luz, es porque todavía andas en tiniebla. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fuera de Cristo no hay luz. Él es la luz del mundo. Lo bueno es que esa luz está disponible hoy. La luz que te permitirá ver tu condición. De una manera que nunca la has visto. Es también la luz que puede mostrarte el glorioso Salvador que puede rescatarte de esa condición miserable en la que te encuentras aquí y ahora. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios tenga misericordia de ti y te traiga hoy a la luz. Dios no permita que te pase, como bien señala Juan en su Evangelio capítulo 3, a partir del versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Por eso te digo hoy, esa es la luz de nuestro gran Dios y Salvador. Ven hoy a Él. Dios nos bendiga.